Buenas tardes a todos ustedes, apreciables hermanos que me siguen. Ambas audiencias frente a mí y a mi lado derecho. Vamos a reflexionar en la Cuaresma y la santidad bautismal. El catecumenado ha decaído en algunos lugares. Particularmente me refiero al catecumenado de adultos. En el medioevo históricamente hablando, en la vida de la Iglesia, se fue diluyendo el significado bautismal de la Cuaresma, prevaleciendo el carácter penitencial como el tiempo propicio para pedirle a Dios el don de la conversión, porque la conversión es un don de Dios. En realidad, ambos significados, bautismal y penitencial, son constitutivos de la espiritualidad de este tiempo de Cuaresma. El aspecto penitencial se deriva de nuestra vocación bautismal a la santidad. Nosotros inmersos, ¿sabes?, en un mundo a veces en caos, en una sociedad materialista, secularizada, por documentos constitutivos de sistemas de gobierno que apartan al hombre del sentido original que es su identidad con Dios y su vida con Dios. Entonces se ve el hombre tentado y de hecho encapsulado, alienado a apartarse de Dios, a separarse de Él. Entonces Dios llama continuamente al hombre, esa es otra realidad. Dios está llamando como un papá llama a sus hijos. Así Dios nos llama. Por eso es este sentido penitencial, pero también bautismal, porque el sentido penitencial nos conduce a estar con Dios y no podemos estar con Dios, nos recuerda la Sagrada Escritura y también nos recuerda la Constitución dogmática sobre la Iglesia misionera, la Constitución dogmática en el capítulo 5 sobre la santidad, el llamado urgente a la santidad, a la salvación. ¿Sí? Entonces, Dios llama urgentemente al hombre a la conversión, a la santidad. No se puede estar con Dios y en el cielo sin la santidad. Y para la santidad se requiere la conversión. Por lo tanto, vemos esta clave de unidad entre la Cuaresma y la santidad, el significado de la santidad bautismal. La santidad bautismal, ¿sí? Entonces, penitencia y santidad son dos aspectos de la santidad, pues en clave bautismal de la Cuaresma. Bautismal, dimensión bautismal y penitencial de la Cuaresma. El aspecto penitencial, entonces, se deriva de nuestra vocación a la santidad, nuestra vocación bautismal a la santidad. El bautismo que nos hace morir al pecado y renacer a la vida nueva, nos hace ser hombres nuevos, criaturas nuevas, nos conduce precisamente, está íntimamente vinculado, mejor dicho, con el misterio pascual de Cristo, porque para lo cual nosotros nos preparamos y celebramos durante estos días de Cuaresma, ir al desierto con Jesús, ejercicios espirituales, momento profundo de reflexión en torno a la palabra de Dios, los sacramentos, la conversión, la caridad y el amor con el prójimo, acercarnos a Dios por medio de su palabra, etc. Bueno, también de algunas otras, de las obras de misericordia, de algunas otras devociones populares, particularmente como el Vía Crucis. Esto nos conduce a pensar en la urgente necesidad de conversión. Pero al mismo tiempo, este inminente camino de conversión de la Cuaresma, luego en la Semana Santa, que también forma parte de la Cuaresma, ¿sí?, donde nosotros nos disponemos para celebrar el misterio pascual, la muerte y la resurrección del Señor, que es el evento final y la plenitud al cual conduce la Cuaresma. Es un evento que
se reproduce en nosotros, que nosotros experimentamos en el bautismo. La experiencia pascual del Señor Jesucristo nosotros la experimentamos, la vivimos en el bautismo, la muerte al pecado, la resurrección a la vida de la gracia que Dios nos comparte. Por lo tanto, por Cristo hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Allí hemos sido sellados por el Espíritu Santo y hemos adquirido un compromiso de alianza que exige de nosotros fidelidad y renovación permanente en la santidad. La Cuaresma viene a recordarnos este compromiso y a facilitarnos los medios para un combate cotidiano contra el pecado. Nos recuerda nuestra fragilidad y nos ayuda a interpretar nuestra vida como éxodo del pecado y de la mentalidad del mundo, que muchas veces nos aparta del prójimo y de Dios. Como marcha pues por el desierto de la vida hacia la tierra prometida, que es nuestra patria definitiva del cielo. Uno de los temas más salientes de la palabra o en la palabra de Dios que escucharemos durante estos días será la dura marcha de Israel por el desierto hacia la tierra prometida por Dios, con sus luchas y tentaciones, sus fatigas y sufrimientos, el tormento de la sed, del hambre, del cansancio, las murmuraciones y rebeldías, la infidelidad y la idolatría, las serpientes abrasadoras y la amenaza de pueblos hostiles. Pero en el mismo periodo también habrá consuelos y regocijo, oasis reparadores y agua surgida de la peña. Las codornices y el maná que los alimentaba en la áspera geografía, el don de la ley y de la alianza que Dios pacta con su pueblo, junto con las manifestaciones de la gloria divina que nunca los dejó solos, sino que los ponía a prueba, mostrándoles que el alto precio pagado por la libertad bien valía la pena. Al término de aquel largo camino, antes de entrar en la tierra prometida, Moisés instruía al pueblo con estas palabras: acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió, te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz de guardar sus mandamientos, si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. ¿Sí? Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, como bien lo dice la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos 2 al 3. Siglos más tarde, San Pablo recordaba a los cristianos de Corinto la actualidad permanente de esa historia sagrada. Todo esto le sucedió simbólicamente y está escrito que no, o mejor dicho, está escrito que nos sirviera de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se crea muy seguro, el que crea que se salva, que lo salvan sus bienes, que se salva a sí mismo, cuídese de no caer en esa tentación. Sí. ¿Cuál tentación? La que el maligno le decía a Jesús: si te arrodillas frente a mí, te daré todos los reinos que tú veas desde este lugar. Sí, la falacia tremenda. ¿Sí? Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas, nos recordará el Señor. Dios es fiel y Él no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación nos dará el medio de librarnos de ella y nos ayudará a soportarla. Lo que dice la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículos 11 al 13. Mis hermanos, que
nosotros reconozcamos en esta cuaresma la espiritualidad cuaresmal en la penitencia y particularmente en el bautismo, que nos conduce a vivir con Dios íntimamente, a experimentar la esperanza y la alegría de ser llamados por Él en ese encuentro amoroso, en los sacramentos, en la escucha de su palabra y en los hermanos. A todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.